Bienvenidos a la Red Cuenta. ¿Emprendedores que fracasaron? ¿Qué pasó? Historia 1. No aguanté la atención directa al cliente. Decidí emprender como diseñador gráfico, algo que siempre me apasionó y en lo que creía tener talento. Al principio todo parecía ir bien, los clientes llegaban, los proyectos eran interesantes y me motivaba a crear cosas nuevas y únicas. Pero pronto descubrí que la parte más difícil no era el diseño en sí, sino la atención directa a los clientes. Muchos cambiaban de idea a última hora, pedían revisiones interminables, discutían sobre cada detalle y en ocasiones eran irrespetuosos o exigentes sin motivo. Algunos ni siquiera respetaban los plazos, pero luego reclamaban resultados inmediatos. Lo peor era que me contactaban constantemente, incluso fuera de las horas laborales, esperando respuestas inmediatas a cualquier hora del día o la noche. Además, varios no querían pagar lo justo por el trabajo extra o simplemente retrasaban los pagos. La presión de estar siempre disponible, manejar sus expectativas cambiantes, calmar sus frustraciones y al mismo tiempo mantener la calidad me empezó a consumir física y mentalmente. Sentía que cada proyecto era una batalla constante y el desgaste fue acumulándose hasta que ya no pude seguir. Me sentí agotado, abrumado, sin energía ni ganas de seguir adelante. El trabajo que amaba se había convertido en una carga insoportable. Aprendí que emprender no es solo hacer lo que te gusta, sino también aguantar la presión de las personas, la incertidumbre y el estrés constante. Historia 2. Contraté a alguien para evitar robos, y terminó robándome. Tenía un pequeño negocio que funcionaba bien, pero con el tiempo empecé a notar que las cuentas no cerraban. Faltaba dinero, desaparecía mercancía, y los márgenes de ganancia eran mucho más bajos de lo que deberían. Al principio pensé que era un cliente, un proveedor o simplemente errores míos. Así que decidí contratar a alguien de confianza, alguien que me ayudara a manejar el día a día y me diera un poco de respiro. Solo tenía a esa persona trabajando conmigo. Él abría y cerraba el local, hacía inventario, atendía a los clientes y manejaba el dinero. Yo seguía revisando las ventas y facturas, pero como confiaba en él, no lo hacía con tanta frecuencia. Un día, por curiosidad, comparé el historial del sistema de ventas con las grabaciones de seguridad. Descubrí que registraba muchas ventas en efectivo sin pasarlas por el sistema. Hacía como si las cosas se hubieran vendido, pero luego cancelaba la venta en el sistema justo después de que el cliente se iba, y el dinero nunca llegaba a la caja. También empezó a registrar productos como desechados o dañados para justificar que ya no estuvieran en inventario, pero en realidad los vendía y se quedaba con el efectivo. Revisé semanas enteras de grabaciones y hojas. El patrón era claro. Me di cuenta de que no solo me había robado dinero, sino también tiempo, tranquilidad y las ganas de seguir. Todo ese esfuerzo para mantener un negocio andando, y mi única ayuda estaba saqueándolo desde dentro. No quise llevarlo a juicio ni hacer ruido. Estaba cansada. Vendí el negocio por el valor del equipo y me fui con lo poco que quedaba. Nunca imaginé que la persona que contraté para proteger el negocio sería quien terminaría hundiéndolo. Historia 3. Una serie de sucesos desafortunados. Tuve por años un negocio de limpieza y reparación de albercas. Era mi propio jefe, ganaba bien, tenía clientes constantes y un par de camiones que mantenía en movimiento casi todos los días. Nada lujoso, pero era estable. Me gustaba mi trabajo y me sentía orgulloso de lo que había construido. Durante mucho tiempo pensé que lo tenía todo bajo control. Hasta que, de un día para otro, 2 discos de mi columna colapsaron sin aviso. Quedé completamente paralizado. Me sometí a 3 cirugías de emergencia y terminé con una fusión de varios niveles en la columna. Estuve en silla de ruedas 8 meses. Ahora puedo caminar un poco, pero no siento nada de la cintura para abajo. Todo está dormido o arde como si me estuviera quemando por dentro. Tuve que cerrar el negocio. Vendí lo que pude, herramientas, equipos, los camiones. Eso nos dio para sobrevivir unos 8 meses. Después quemamos nuestros ahorros hasta dejarlos en ceros. Desde el primer momento solicité apoyo por discapacidad. Me lo negaron 2 veces. Hace un año contraté a un abogado y aún seguimos en proceso de apelación. Es frustrante, porque siempre cumplí, pagué mis impuestos,
nunca tuve problemas con nadie. Ahora todo está en ruinas y la situación ha desgastado por completo mi matrimonio. Apenas dormimos, apenas comemos, apenas hablamos. A este paso, en poco tiempo estaré solo y sin un techo. Es cruel como un sistema que supuestamente debe protegerte puede ignorarte por completo cuando de verdad lo necesitas. A veces el fracaso no llega por malas decisiones, sino porque tu cuerpo simplemente deja de responder y nadie viene a ayudarte. Historia 4. Quise hacerlo todo sola. Durante años soñé con tener mi propia agencia de marketing digital. Cuando finalmente me animé a hacerlo, reuní a un pequeño equipo de conocidos con la idea de construir algo innovador y distinto. Yo tenía la visión clara y estaba completamente comprometida. El problema fue que no todos compartían esa energía. Al principio todo parecía avanzar, pero pronto quedó claro que algunos estaban solo por el sueldo, otros querían ir en direcciones distintas y, en general, nadie estaba dispuesto a remar en serio. Yo terminé asumiendo demasiados roles: creativa, gestora de proyectos, atención al cliente, contadora. Creí que era cuestión de esfuerzo y organización, pero no lo era. Empecé a cometer errores, a sobrecargarme, y a dejar tareas clave en manos de personas poco preparadas. Quise ahorrar en lo que no debía. Recorté presupuesto en recursos humanos y usé software barato que no respondía a las necesidades reales del negocio. Eso nos costó clientes, plazos incumplidos y mucho estrés. A eso se sumó una mala decisión inicial: arranqué endeudada, confiando en que lo recuperaría rápido. Pedí préstamos para arrancar en vez de empezar con lo que tenía y crecer poco a poco. Ese fue el principio del fin. Duré 2 años tratando de mantenerlo a flote. Liquidé lo poco que quedaba, pagué a quien pude, y me retiré sintiéndome agotada, pero con la cabeza en alto por haberlo intentado. Aprendí que tener visión no basta si el equipo no está contigo, y que por más ganas que tengas, hay cosas que deben estar en manos de expertos. Nunca más vuelvo a empezar un proyecto con dinero que aún no tengo. Historia 5. El local. Mi familia tenía una franquicia de salón de belleza en una pequeña plaza comercial. No era el lugar más vistoso, pero teníamos clientas fieles, buena reputación y un flujo constante. Por varios años funcionó bien, nos daba para vivir y mantener al equipo. Parecía estable. Todo cambió cuando 2 de los locales vecinos se convirtieron en restaurantes pequeños, de esos que tienen mucho movimiento. De un día para otro, el estacionamiento desapareció. La gente daba vueltas sin encontrar lugar y muchas simplemente dejaban de venir. Empezamos a escuchar frases como: no encontré dónde estacionarme, así que me fui a otro lado. No era culpa nuestra, pero igual nos afectaba. Encima de eso, el arrendador comenzó a subir la renta cada año. Nunca mucho de golpe, pero lo suficiente para hacer más pesada la carga. Entre la renta, los sueldos, la cuota de la franquicia y los gastos fijos, prácticamente todo lo que entraba se iba el mismo mes. Aguantamos varios años así, intentando promociones, nuevos servicios, cambios de horario, pero no era suficiente. Estábamos trabajando solo para cubrir gastos. Al final cerramos. No quedó nada, ni ahorro, ni negocio, ni ganas. Me quedó claro que haber rentado un local fue el error más caro. Nunca fue nuestro. Pagamos años por un espacio que no nos protegía de nada. Si algún día vuelvo a intentarlo, será en un espacio propio. Un préstamo es duro al inicio, pero al menos hay un final. Con un arrendador abusivo, solo estás trabajando para que otro viva mejor. Historia 6. No sirvo para emprender. Durante años creí que emprender era la forma de demostrar que valía algo. Tenía buenas ideas, energía de sobra y un hambre brutal de construir algo desde cero. Cada cierto tiempo me llegaba una epifanía, un concepto brillante, un plan que me parecía imparable. Me obsesionaba. No dormía, no comía bien, hablaba del negocio como si ya fuera real, como si el éxito fuera inevitable. Me metía de cabeza y arrastraba a cualquiera que quisiera subirse al barco. Siempre convencido de que esta vez sí. Pero con el tiempo me di cuenta de que esas fases no eran normales. No era pasión, era algo mucho más intenso, más descontrolado. Detrás de todas esas ideas, de ese entusiasmo ciego, había algo que yo no quería ver: estaba enfermo.
Tenía trastorno bipolar, y nunca lo supe hasta que ya era tarde. Mis peores decisiones las tomé en mis momentos más eufóricos. Asociaciones apresuradas, inversiones absurdas, promesas que no podía cumplir. Me rodeé de gente oportunista, mentirosa o directamente incompetente. Pero la verdad es que el problema principal era yo. Me sobreexigía, lo hacía todo solo, no escuchaba a nadie. Y después venía el abismo. El cuerpo me pasaba la factura, el cansancio se volvía insoportable, las noches eran largas y vacías, y de pronto ya no quería ver a nadie. Lo soltaba todo y desaparecía. Así perdí amigos, tiempo, dinero, salud. Así me vi llorando en silencio frente al computador, sabiendo que el proyecto que había prometido sacar adelante era otro cadáver más en mi historial. Y mientras tanto, mis deudas crecían, mis relaciones se rompían y mi cabeza no paraba de gritarme que era un fracaso. Hoy ya no me engaño. Si empiezo a hablar como loco sobre una nueva idea, sé que no es un plan de negocios, es el inicio de otra caída. Ya no quiero demostrar nada. No quiero volver a prenderme fuego solo para iluminar una sala vacía. Sé que necesito ayuda, rutina, contención, no otro intento desesperado por salvarme desde una oficina. Historia 7. Un mal socio. Era ingeniero eléctrico y trabajaba en General Motors cuando me despidieron junto con muchos compañeros. Decidí asociarme con otro ingeniero que también había quedado sin empleo. Juntos montamos una pequeña empresa dedicada a fabricar tableros de prueba para distintos clientes, sobre todo pequeñas empresas. Al principio todo fue bien. Tuvimos algunos clientes constantes, la calidad era buena y empezamos a ver que el negocio podría ser rentable. Poco a poco comenzamos a generar una pequeña ganancia y las cosas parecían prometedoras. Pero mi socio quería crecer rápido. Tenía la mira puesta en conseguir contratos con grandes empresas. Para eso, comenzó a gastar mucho más de lo que debíamos, tratando de impresionar y cumplir plazos que en realidad no podíamos alcanzar. Me preocupaba, pero confiaba en que la visión era buena. Luego vino la peor decisión, mi socio convenció a mi papá de que pidiera un préstamo enorme para comprar más y mejor equipo. Mi papá puso la casa como garantía, creyendo que el negocio iba a despegar. Fue una apuesta enorme. Los grandes clientes empezaron a cancelar contratos después de que se incumplieron fechas que mi socio había prometido sin consultarme. No pudimos entregar a tiempo ni con la calidad requerida. La empresa colapsó. Mi papá perdió el negocio, la casa, y prácticamente todo. Fue devastador. Para colmo, mi socio se fue a trabajar con uno de esos grandes clientes, dejando atrás toda la deuda y el desastre. Quedé con la culpa, sin nada y con la sensación amarga de que la confianza y el sueño de familia se habían roto por decisiones mal calculadas y demasiada prisa. Historia 8. No podía dar mejores precios. Hace años tuve una pequeña tienda de mascotas especializadas. Vendíamos desde acuarios de arrecife y sus suministros, hasta aves, reptiles y pequeños animales. Al principio nos fue muy bien. Teníamos clientes fieles que valoraban la atención personalizada y la calidad de nuestros productos. Pero con el tiempo, la competencia se volvió demasiado dura. Las grandes tiendas como Walmart y las plataformas en línea como Amazon comenzaron a ofrecer los mismos tanques, jaulas, comida y accesorios a precios mucho más bajos que los que yo podía conseguir al por mayor. No podía igualar esos precios, era imposible. Entendía perfectamente que los clientes prefirieran ahorrar unos pesos y comprar en esos lugares, aunque fuera a costa de perder la atención personalizada. Sin embargo, eso me trajo problemas. Muchos comenzaron a acusarme de cobrar precios excesivos, me pedían que igualara las ofertas de Walmart o Amazon. Al principio intenté explicar, ofrecer promociones, pero no había forma. La gente quería lo más barato sin importar dónde lo consiguiera. Poco a poco las ventas bajaron y no pudimos sostener el negocio. Finalmente tuve que cerrar. Fue duro aceptar que algo que amaba tanto no pudo competir con la comodidad y los bajos precios de las grandes cadenas y el Internet. Una lección amarga sobre cómo cambian los mercados y lo difícil que es mantener un negocio pequeño en esos tiempos. Historia 9. Tuve un producto prometedor, pero nunca pude controlar los costos. Desarrollé un producto que creía tenía mucho potencial.
Era innovador, algo que realmente podía llenar un nicho en el mercado. Pasé meses diseñándolo, ajustando detalles, buscando proveedores y materiales para hacerlo realidad. El problema llegó cuando me di cuenta de que producirlo costaba demasiado. Cada unidad salía mucho más cara de lo que esperaba, y no había forma clara de bajar esos costos sin sacrificar calidad. Intenté negociar con proveedores, buscar alternativas más económicas, pero todo se traducía en menos rendimiento o problemas técnicos. Para que el producto realmente entrara al mercado y ganara espacio, sabía que tenía que reducir el precio de venta. Pero con esos costos de producción tan altos, bajarlo simplemente era imposible. El margen desaparecía y la empresa no podía sostenerse. Al final tuve que abandonar la idea. Tenía algo bueno, pero no podía hacerlo rentable. Fue frustrante, porque sabía que si el precio fuera más accesible, muchas personas lo comprarían. Pero la realidad es que sin control de costos, no hay negocio que aguante. Historia 10. Uno de mis proveedores me engañó. Tenía un negocio que vendía productos veganos y sin lácteos. Era algo que me apasionaba mucho, no solo por la idea de ofrecer opciones saludables y éticas, sino también porque quería crear un espacio de confianza para quienes compartían esos valores. Al principio todo iba muy bien. Teníamos una base sólida de clientes que valoraban la calidad y la transparencia de lo que ofrecíamos. El boca a boca era bueno y las ventas crecían poco a poco. Yo siempre me aseguraba de trabajar con proveedores que tuvieran certificaciones claras y un historial limpio. Pero confié demasiado en uno de ellos, un proveedor que me aseguró desde el inicio que sus productos eran completamente libres de lácteos y aptos para veganos. No tenía motivos para dudar, ya que todo parecía en regla y sus entregas siempre cumplían con los tiempos. Un día, sin embargo, empecé a escuchar rumores. Algunos clientes me preguntaban sobre un producto específico y me decían que habían encontrado leche en él. Al principio no le di mucha importancia, pensé que sería un error puntual o una confusión. Pero las dudas crecieron cuando recibí una queja formal y decidí investigar a fondo. Al contactar directamente con el proveedor y revisar documentos y certificados, me di cuenta de que me habían estado mintiendo. Ellos sí usaban leche en sus productos, o al menos una parte de su línea, y nunca me informaron de eso. Habían ocultado esa información durante meses, quizás para no perder mi contrato. Cuando mis clientes se enteraron, fue devastador. Perdí más de la mitad de ellos en cuestión de semanas. La confianza se esfumó. Me sentí traicionada y, peor aún, responsable por no haber detectado el engaño a tiempo. Intenté hacer todo lo posible para remediarlo, pero la mancha estaba ahí. El negocio se volvió insostenible y al final tuve que cerrar. Historia 11. Mi socio era bipolar. Empecé un negocio con un amigo de toda la vida. Él era el alma del lugar, carismático, con habilidades sociales que hacían que los clientes y contratistas lo adoraran. Yo llevaba la parte más técnica y administrativa, lo que me gustaba y sabía hacer mejor. Durante un tiempo, el negocio fue un éxito. Estábamos en la industria inmobiliaria justo antes de la Gran Recesión, cuando casi cualquiera podía prosperar si tenía un poco de impulso. Aprendí mucho en ese tiempo y también tomamos algunas decisiones inteligentes que nos ayudaron a crecer. Pero poco a poco me di cuenta de que mi amigo tenía un problema, era bipolar. Había momentos en que desaparecía por días, a veces semanas. Nadie podía localizarlo, y cuando eso pasaba, me tocaba hacer todo, la parte social, el trato con clientes, los pagos, todo. Era algo que odiaba profundamente porque no era lo mío. Cuando él estaba en sus momentos buenos, o más bien en sus fases maníacas, era la persona más encantadora y cálida que cualquiera podía conocer. Pero también era un gasto sin control, derrochaba el dinero del negocio en fiestas, en lujos y en todos los excesos que contratistas y otros adoraban. Yo, en cambio, sentía que me estaba hundiendo con todo eso. Empecé a resentirlo, casi a odiarlo, por ponerme en esa situación de cargar con lo que él dejaba y al mismo tiempo ver cómo destruía lo que habíamos construido. Después de un tiempo, no pude más. Encontré una buena oportunidad en el mundo corporativo, lejos del caos y las responsabilidades que venían con él. Tomé la decisión de salir y dejar atrás ese negocio y esa amistad que tanto me había enseñado, pero que también me había drenado.
Historia 12. La presión de clientes que no valoraban la seguridad. Tenía una pequeña empresa de producción de video que se especializaba en tomas difíciles, principalmente aéreas. Usábamos drones, cámaras en grúas, a veces trabajos en alturas complejas. Siempre fue una lucha constante convencer a los clientes del valor real de nuestro trabajo y, sobre todo, de la importancia de cumplir con todas las normativas de seguridad. Muchos pensaban que nuestros precios eran absurdos, que los chequeos de salud y seguridad eran solo burocracia innecesaria y que ellos podían hacer las cosas por su cuenta sin problemas. Pero no entendían las implicaciones legales de filmar comercialmente en lugares altos, ni los riesgos para el equipo y las personas involucradas. Intenté educarlos, mostrarles el peligro real y las consecuencias que podrían enfrentar si algo salía mal, pero eran tercos. Preferían recortar costos y asumir el riesgo ellos mismos. Con el tiempo, esa actitud de desconfianza y resistencia terminó por ahogar el negocio. Perdí clientes, proyectos y oportunidades. Fue frustrante que algo tan vital como la seguridad fuera subestimado, y que eso fuera la razón principal por la que tuve que cerrar. Aprendí que no todos están dispuestos a entender el valor real de lo que haces, especialmente cuando implica invertir en seguridad y cumplimiento. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.